Está en Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 9. Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 9. Dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bueno, quiero que entiendan lo que está sucediendo allí. Jesús muere en la cruz del Calvario. Luego Él resucita al tercer día. Y se les aparece a los discípulos y a muchos otros, enseñándoles durante 40 días. ¿Qué cosa? El reino de Dios. Y cuando Él ya va a partir, cuando Él ya se va elevando en el aire, ¿cierto? Cuando Él ya se está despidiendo de los discípulos, Él les ordena: quédense en Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Pero los que estaban allí le hicieron una pregunta al Señor. Fue la última pregunta. Imagínese usted una persona que a lo mejor está en su último momento de partir de este mundo. Quizá ya está agonizando, ya le dijeron: miren, la familia venga a despedirse porque va a morir. Y tú vas y estás en ese momento, es el último día. Tal vez son los últimos minutos. Vas a escuchar las últimas palabras. Es la última oportunidad que tú tienes de hacerle alguna pregunta. ¿Dónde dejaste la llave? ¿Dónde dejaste esto? Dime las claves del Wi-Fi. La última pregunta puede ser la más importante. ¿Y qué es lo que le preguntan? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa es la pregunta que le hacen. Es como que ya Jesús les predicó acerca del reino ya lo último. Ahora me voy. Mientras se iba elevando, imagínense. Espera. Todavía no. La última pregunta. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús le responde: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que están en una sola potestad, en la del Padre. Pero recibiréis poder. Y ahí es donde Dios me dio entendimiento acerca de lo que
Él quiere hablar en este tiempo para nosotros. Porque muchas veces nosotros estamos como estos discípulos. Porque los discípulos todavía, ellos tuvieron 3 años con Jesús. Y luego de resucitado, estuvo 40 días más enseñándoles acerca del reino de Dios, del reino celestial. Pero hasta el último momento, todavía ellos estaban viendo lo natural, lo visible. Todavía estaban preocupados por lo que estaba ocurriendo en lo terrenal. ¿Restaurarás el reino a Israel? Porque ellos estaban preocupados de los romanos. Ellos siempre esperaron un libertador, alguien que los liberte de la opresión de los romanos. Eso era lo que estaba sucediendo en ese tiempo, en lo natural. Y a veces nosotros estamos así. ¿Cuándo va a venir el cambio con el nuevo gobierno si hizo tantas promesas y todavía esto sigue igual? ¿Cuándo va a cambiar la economía? ¿Cuándo va a mejorar? Y estamos con esas preguntas porque nuestra mirada, nuestro foco está errado. A pesar de que Dios nos está hablando una y otra vez acerca del reino de Dios, nosotros todavía estamos preocupados por las cosas naturales. Por lo que yo estoy pasando en el día a día, mis problemas, mis circunstancias. Es que todavía no viene la respuesta acerca de una petición que yo tengo. ¿Cuándo me la vas a responder? ¿Cuándo se van a abrir las puertas de bendición? ¿Cuándo va a llegar ese día? Y estamos pendientes de eso, preguntando ¿cuándo? De cosas naturales, de cosas que estamos viviendo en el día a día, del gobierno, de política. Y hablamos acerca de esas cosas y los discípulos todavía tenían una mentalidad natural, pensando en un reino de este mundo. En el caso de ellos, Israel. Lo que estaba ocurriendo en la nación. Había una necesidad, estaban los romanos oprimiéndole. Ellos tenían que pagar tributo. Por lo tanto, también les estaba afectando en su parte económica. Estaban pasando una necesidad. Estaban aburridos de llevar esa vida. Y eso es lo que les pregunta, lo que ellos le preguntan a Jesús. ¿Esto va a cambiar ya? ¿Ahora es tiempo? ¿Vas a restaurar el reino a Israel? ¿Por fin vamos a ser libres? ¿Los romanos van a ser expulsados? Todo el tiempo en que Jesús estuvo con ellos, ellos todavía seguían pensando que Jesús los iba a hacer libres de los romanos, pero es que Él estaba estableciendo algo mucho mayor. Jesús estaba estableciendo un reino mucho más grande. Ellos pensando en Israel, nosotros pensando en Chile y Dios pensando en el reino de los cielos. Dios pensando en algo mayor. Él hablándonos acerca de algo diferente, mucho más grande. Y ahí es donde muchas veces no congeniamos con nuestro dialecto, nuestro idioma. Hablamos una cosa, Dios nos habla otra. Y no comprendemos lo que Dios está haciendo, pero Dios está estableciendo su reino en la tierra, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro corazón. Dios quiere establecer su reino en la vida de las personas. Eso es lo que Él está haciendo. Hay un reino mucho más grande de lo que imaginamos. Por eso es que Hechos 1:3 dice que luego de 40 días, dice, Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de el reino de Dios. El tema principal de Jesús no fue los problemas temporales que pudiesen estar pasando, que pudiesen estar viviendo. Él no vino a resolver problemas temporales. Él vino a establecer un reino.
Él comienza hablando del reino. Él pasa su vida hablando del reino. Y luego de resucitado sigue hablando del reino. El tema principal de Jesús era el reino. Pero ellos estaban pensando en el reino de Israel. Jesús dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios establece su reino a su tiempo. Los discípulos estaban preguntando acerca de un tiempo. Bueno, pasa lo siguiente, en el griego había dos maneras de expresarse acerca del tiempo. Es lo que ocurre muchas veces en el inglés. Uno dice una palabra que significa dos o más cosas. Es la misma palabra. Pero dependiendo del contexto, tiene su significado. En el griego también. Y cuando hablaban acerca de tiempo, existe la palabra cronos, que habla acerca del tiempo natural, las fechas, el calendario natural de los tiempos. Pero también estaba el kairos, un tiempo perfecto, el tiempo indicado, el tiempo justo, el tiempo de Dios. Y ellos le preguntan a Jesús acerca del cronos. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Cronos, fechas, calendarios. Eso es lo que muchas veces nosotros queremos. Queremos saber cuándo. ¿Es ahora? ¿Right now? ¿En este momento? Porque queremos que las cosas sucedan ya. Es que necesito que sea ahora. Señor, es hoy el día, ahora. Y nosotros de alguna manera queremos imponer nuestra voluntad, nuestra ansiedad, nuestro afán, que nos está haciendo que nos apresuremos en las cosas, que no sepamos esperar. Pero Jesús le dice a sus discípulos, esperen. Y cuando Jesús le responde acerca de la pregunta que ellos hicieron acerca del tiempo, Él le dice, no os corresponde a ustedes saber los tiempos, cronos, o las sazones, kairos. Entonces Él no solo incluye el cronos en la respuesta, sino también el kairos, que están en una sola potestad, en la potestad del Padre. No te corresponde a ti saber cuándo va a ser el día. No te corresponde saber cuándo Dios va a hacerlo. Pero quiero que tengas claro que Dios lo va a hacer. Pero no te preocupes por cuándo va a ocurrir. Tú prepárate. Tú debes estar esperando. Tú debes estar orando. Tú debes estar humillándote. Tú debes estar obedeciendo. Porque el reino de Dios se debe establecer en tu vida primero. A través de la obediencia. A través de someternos a Dios. Y ellos le preguntan por el reino de Israel. ¿Se va a establecer ahora? Y Jesús le responde por el reino de los cielos. Cambia el foco. Cambian el foco, están preocupados de esto y yo estoy preocupado de esto otro. El cronos tiene que ver con los tiempos de proceso. Cuando Dios te está procesando, es como en la agricultura vendría siendo cuando tú siembras una semilla, la estás regando, la estás cuidando, la estás protegiendo de cualquier cosa que pudiese dañar el proceso. Esa plantita comienza a crecer hasta que a través del tiempo llega un momento en que da fruto. Pero ese fruto también tiene un proceso. Llega un momento en que el fruto está verde y si tú vas y lo sacas antes de tiempo,
entonces va a quedar allí sin más crecimiento. Terminó su proceso porque lo quitaste antes de su tiempo. Si ese fruto sigue el proceso, llega un momento perfecto. El momento en que está maduro, listo para cosecharlo. Ese es el Kairos. El momento perfecto, el momento indicado. Ya llegó el tiempo en que terminó el Cronos, el proceso. Todo lo que tú estás viviendo en las circunstancias del día a día está trayendo un crecimiento en tu vida para llevarte a una madurez para el tiempo perfecto de Dios. Pero eso nosotros no lo sabemos. No manejamos los tiempos. Eso solamente lo maneja Dios. El Padre sabe los tiempos del Cronos y el Kairos. Pero Jesús le responde, pero recibiréis poder. Y sabe, hay algo que no estaba entendiendo yo, hasta que Dios comienza a hablarme, a darme entendimiento de esto. Porque ellos le están preguntando por un reino, el reino de Israel. Necesitamos saber si es ahora, va a ocurrir ahora, en que vamos a ser libres de los romanos. Jesús les responde a esa pregunta. Primero, no les corresponde a ustedes saber los tiempos. Él no le está diciendo, sí, en tal fecha, no le está dando detalles, no le está dando indicaciones. Le dice, a ustedes no les pertenece eso, así que desenfóquense de eso, ya no piensen más en eso, pero la respuesta que le da Jesús tiene que ver con la pregunta. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí está lo que Dios me estaba enseñando, porque ¿por qué necesitamos poder? ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que venir a nuestra vida, derramarse y llenarnos? ¿Por qué? ¿Para qué? Tiene que ver con su reino. Porque Él quiere establecer su reino en la tierra. ¿Y qué ocurre cuando un reino va a pelear contra otro reino? ¿Qué ocurre cuando un reino quiere expandirse? Entra una lucha, entra una batalla. Por eso es que Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque el reino de Dios se estaba manifestando, porque el reino de Dios se había acercado. Por eso es que Jesús todo el tiempo decía, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros. Él no solamente trajo una palabra, Él no solamente trajo un perdón, Él se trajo el reino. Entonces el reino de Dios entra en conflicto. ¿Con quién? Con las tinieblas. Y se levanta una lucha, hay una batalla entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y yo quiero que entienda que esta es una palabra profética que Dios nos entregó. Dios nos está hablando a nosotros como iglesia. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para nosotros. Porque ese nombre que Dios nos dio tiene una gran responsabilidad, tiene un peso. Somos luz. Y Él nos está hablando en este tiempo acerca de nuestra identidad. Somos luz. Pero tiene que ver con un reino. El reino de luz. ¿Por qué somos luz? ¿Para qué somos luz? ¿Por qué los discípulos tenían que ser llenos del Espíritu Santo y recibir poder? Porque las tinieblas tienen que retroceder. Porque tú vas a alumbrar, tú vas a brillar y las tinieblas van a retroceder. El enemigo tiene que huir. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Porque quien gobernaba este mundo era Satanás. Quien tenía dominio, control de este mundo
eran las tinieblas. Pero viene el reino de Dios a establecerse. Por eso es que Jesús nos enseña a orar, venga a tu reino. Nosotros somos los que debemos pedirle al Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Porque el reino de las tinieblas está gobernando en personas que hoy están en drogas, que hoy están esclavas del alcohol, que hoy están esclavas de la pornografía, que hoy están esclavos de lo sexual. Y esas cosas dañan una relación, primero con Dios y luego en el hogar. Destruye. Y el enemigo viene y siembra cizaña y te hace creer engaños, mentiras. ¿Para qué? Para destruirte. Y a veces uno no se da cuenta y es el reino de las tinieblas avanzando dentro de tu hogar. Y a veces no te das cuenta hasta que vienen las consecuencias. Pero viene el reino de Dios a tu vida y es lo que está haciendo en este tiempo. Desde que tú decidiste entregarle la vida a Jesús, el reino de los cielos vino a establecerse en tu vida. Y por eso tú tienes luchas. Por eso tú estás librando batallas, porque el enemigo no se queda tranquilo. Porque no quieren que le roben lo que él ha obtenido por tanto tiempo, lo que él ha ganado. Entonces viene el reino de la luz a tu vida, el reino de los cielos se está estableciendo en tu vida, trayendo obediencia, santidad, sometiéndonos a Dios para que su voluntad se haga primero en nosotros. Y empezamos a librar batalla. Y empezamos a luchar y a veces nos cansamos. A veces nos agotamos, ya no queremos más. Preferimos dar un paso al costado. No, mejor no sigo adelante porque tengo muchas luchas. Desde que comencé en la iglesia tengo muchas luchas, tengo muchas batallas. Solamente problemas y problemas y problemas. Estoy cansado, estoy agotado. Ya no quiero seguir. ¿Por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo para librar batallas? ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Porque solamente a través de Él nosotros podemos vencer. Solamente a través de Él es que el enemigo pierde su fuerza. No tiene capacidad contra el Espíritu Santo. No hay poder mayor que se levante contra su iglesia. ¿Por qué? Porque es el reino de los cielos a través de su iglesia. El infierno no va a prevalecer. Sin embargo, muchas veces prevalece. Muchas veces te debilita y te vence. Muchas veces te gana la pelea. Y es porque falta presencia del Espíritu Santo. No, es que me sé muchos versículos de memoria. Yo me sé la palabra, me sé los libros. Es que yo me sé recitar un montón de versículos, pero es que resulta que yo cuando voy a la calle y hablo con un indigente, recitan muchos versículos. Se sabe muchos coritos. Tiene mucha enseñanza de la palabra, pero perdió la batalla. Perdió las peleas. Y ahí está esclavo. Porque no supo que hay algo mayor. El Espíritu Santo. No sacamos nada con llenarnos de conocimiento si el Espíritu Santo no viene a darle vida a ese conocimiento. No sacamos nada con nosotros a hablar cosas si nuestros hechos después van a estar diciendo lo contrario. No sacamos nada de llenarnos con conocimiento si tu vida no está cambiando. Porque se trata del reino de Dios estableciéndose en tu vida. El gobierno de Dios en tu corazón. Cambiándote, transformándote a algo visible para los demás. ¿Por qué?
Porque Jesús quiere que tú seas testigo. Y me seréis testigos. Y ¿sabe que lo que me llama la atención? Es que no es solamente en Jerusalén. No es solamente en Judea, en Samaria, dice hasta lo último de la tierra. Jesús estaba pensando en llenar el mundo, en que el reino de Dios avance y se establezca a través de naciones, a través de los tiempos. Y ya han pasado más de 2000 años y el reino se ha ido estableciendo en naciones, tribus, lenguas, tiempos, a través de los años, y hoy estamos aquí. Y el plan sigue siendo el mismo. Y la enseñanza de Jesús sigue siendo la misma, el reino. El reino. Porque Él te está enseñando que hay algo mucho mayor. Y nuestra mirada no tiene que estar puesta en las cosas naturales. Ni tampoco en los tiempos. ¿Cuándo va a suceder? Solamente el Padre lo sabe. Salomón escribió, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. También dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Su tiempo. Habacuc dice lo siguiente, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué es lo que Jesús les pidió a los discípulos? ¿Qué es lo que les ordenó? Esperen. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Dios nos llama a permanecer hasta que llegue el Kairos. Espera. Espera. Ya va a llegar ese momento preciso en que tú vas a estar listo. Vas a estar maduro. Va a llegar ese momento en que todo el tiempo que Dios estuvo procesándote, todas las circunstancias que tú pasaste te llevaron a ese momento, hasta ese instante, ya estás listo. Ahora es el momento. Antes no. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Pero Jesús le dice, esperen. Les ordenó, esperen, no se vayan. Y es lo mismo que el Señor está diciendo hoy. Permanece en el lugar donde Dios te dijo que debes permanecer. Espera, no te vayas. Espera la promesa del Padre. Espera el momento oportuno. Espera ese momento perfecto, porque va a venir. Pero tienes que estar en el lugar que Dios te indicó, donde debes esperar. No te vayas. Es que a veces están pasando cosas, estoy viviendo procesos, circunstancias que me hacen pensar que yo ya no tengo que permanecer, yo tengo que irme. Yo tengo que salir, porque ya no soporto más el tiempo, el proceso. Ya no soporto más lo que estoy esperando. No, yo me voy, lo siento, no puedo esperar. Y ese es el problema, que muchas veces pasa, porque hay una batalla que se está librando entre dos reinos. Y el reino de las tinieblas va a querer que tú salgas, que tú no estés aquí en este lugar escuchando lo que Dios tiene para ti mientras te está procesando. Mientras llega ese momento Kairos, Dios te está procesando. ¿Qué cosa? La obediencia. Esperen. ¿Qué tengo que hacer yo?
obedecer, esperar. ¿Qué hicieron los discípulos? Esperaron. ¿Cómo? En oración. Unánimes. Que eso es lo que Dios está haciendo. Unificar su pueblo como un cuerpo, juntos, anhelando la promesa del Padre. Todos estamos esperando. Cada uno de ustedes en sus circunstancias, en sus procesos, en sus áreas, son todos diferentes, pero todos quieren lo mismo. Quieren ese momento oportuno, ese momento exacto en que Dios termine el proceso en tu vida de transformación, en ver el cambio por fin completo. Todos están esperando algo de Dios. Esperemos juntos. Esperemos unánimes. No te muevas. Permanece. Porque antes de la respuesta de las promesas tiene que haber obediencia. Antes de que vengan las promesas de Dios, yo tengo que mostrar obediencia. Porque de eso se trata el reino de Dios. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Yo debo someterme a lo que Dios está haciendo. Es que no entiendo lo que Dios está haciendo. No te preocupes por eso. Si no entiendes. No te preocupes por los tiempos. ¿Cómo lo va a hacer? Preocúpate de ser lleno del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. Les cambió el foco. No te preocupes de lo que está pasando. No te preocupes de la contingencia, no te preocupes de lo que está pasando en la política, en el país, no te preocupes de la violencia que tú estás escuchando, porque la palabra de Dios dice que iba a ser así. El mal se iba a multiplicar. Eso es parte de... No te enfoques en eso, pero recibiréis poder. Enfócate en recibir el Espíritu Santo. No te fijes en esas cosas, cambia tu foco. Recibiréis poder. Pero esperen, sean obedientes, porque ciertamente llegará ese momento. Noé no sabía cuándo iba a comenzar a llover. Tampoco sabía cuándo iba a terminar de llover. ¿Qué hizo? Permaneció. Abraham no sabía a dónde tenía que ir, ni sabía cuándo iba a llegar. ¿Pero qué hizo? Permaneció. Fue obediente. Los discípulos no sabían cuánto se iba a tardar la promesa. Él no les dijo, después de 10 días va a venir el Espíritu Santo. Eso se tardó. Pero Él no les dijo. Solamente les dijo, esperen. Pueden pasar 10 días, pueden pasar meses, pueden pasar años. Eso no hace la diferencia. No te preocupes por eso. Eso está solamente en las manos del Padre. Tú preocúpate por permanecer. Tú preocúpate porque el reino de Dios se establezca en tu vida y que el Espíritu Santo traiga poder para que tú puedas vencer toda artimaña del enemigo. Sabe que hay muchas personas que hoy están esclavas por las tinieblas. Y cuando tú estás lleno de poder, entonces el reino de Dios avanza y esas personas son libres de esclavitud. Entonces el enemigo que tenía autoridad sobre esa persona, tiene que huir. Y el reino de Dios comienza a avanzar. Es que Dios está pensando en algo mucho más grande que nosotros no hemos entendido. A veces nosotros queremos llenarnos del poder del Espíritu Santo para otras cosas, pensando con otra mentalidad. Y claro que es una bendición y te vas a sentir bendecido, pero es que se trata de que el reino de Dios se establezca. Si no cambiamos nuestra mentalidad, entonces no vamos a ser llenos, porque para eso es. Entonces cuando veas a la gente que está pasando por esas situaciones, tú te vas a compadecer. Tú vas a querer que ellos sean libres. Tú vas a querer que en esa plaza donde gobiernan las tinieblas, ya no sea igual. Ya no hayan personas drogadictas, delincuentes, borrachos gobernando en ese lugar porque hay potestades. Ellos están ahí porque hay principados. Porque hay un gobierno de las tinieblas en ese lugar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este lugar? ¿Por qué levanta
una y otra vez iglesias en este lugar. Porque este lugar lleva tiempo, lleva años, en que Dios ha dado la oportunidad para que iglesias se establezcan en este lugar. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está pensando Dios? Está pensando en algo mucho mayor. Que su reino se establezca. Que las tinieblas retrocedan. Quitarle todo gobierno a las tinieblas. Que comience a florecer un lugar que comenzó a podrirse. Que comenzó a destruirse por causa de las tinieblas. Porque eso es lo que hacen las tinieblas. Cuando las tinieblas gobiernan, destruye personas, destruye vida, destruye matrimonio. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, el reino de Dios trae paz. Es de justicia, es de santidad. Él te purifica, Él te levanta, Él te fortalece. Entonces todo lo que tú puedas estar sintiendo, que el enemigo te avergonzaba, que el enemigo te decía, ¿tú vas a poder? Y todo eso comenzó a entristecerte, a bajar tu autoestima, a sentir que tú no puedes, que tú no eres capaz, que tú te equivocaste, que tú fallaste por causa del pecado. Entonces el diablo te tiene atado. Ahí estás con cadenas y grilletes porque no puedes avanzar. No puedes hacer cosas porque el enemigo viene a recordarte tu pasado, lo que hiciste. Lo que el enemigo sembró en tu vida, lo que hizo. Pero cuando viene Dios, Él comienza a levantarte. Tú tienes un propósito. Yo te he sentado en lugares celestiales. Tú tienes autoridad, tú tienes poder, tú eres hijo de Dios. El enemigo está bajo tus pies. El diablo no tiene potestad sobre tu vida y comienza a hablar a tu vida cosas que tú antes no te las creías. Pero es que Dios comienza a hablar verdades a tu vida mientras el enemigo comienza a susurrar, no lo escuches. ¿Con que Dios dijo? No, no es tan así. Recuerda cómo eres. Tú no puedes. Y hay una batalla en el mundo espiritual por ti. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos que el poder de Dios venga sobre nuestra vida para que el reino de Dios se establezca. No es para engrandecer tu nombre, no es para engrandecer el nombre de un lugar, es para que el reino de Dios se establezca en la vida de las personas y sean libres de toda esclavitud y todo engaño salga de sus mentes y entiendan realmente quiénes son, por qué Dios los creó. Porque cuando Dios creó las cosas, dice que eran buenas en gran manera. Entonces Dios nos reviste de poder para establecer su reino. Mateo 12:28 dice, mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cada vez que una persona es libertada por las drogas, el reino de los cielos avanza. Cada vez que una persona se arrepiente de los pecados, el reino de Dios avanza. Cada vez que una persona se humilla delante de Dios, el reino de Dios avanza. Cada vez que dejamos de pecar, dejamos de murmurar, dejamos de hablar del hermano, el reino de Dios avanza. No te enfoques en lo que está sucediendo hoy. No te fijes en lo que está pasando naturalmente. No estés mirando como el pueblo de Israel, quizás que encontraban que era injusto que estuviesen pagando tributo a los romanos. Y tal vez uno puede estar pensando en las injusticias, la política, la economía, los ricos, los pobres. No, es que Dios quiere que estés pensando en algo mucho mayor. Y Él va a llegar a esas personas a través de algo mucho mayor, el reino de los cielos. La solución está en que tú comiences a hablar acerca del reino de los cielos. No quién político es mejor y cuál no. Porque finalmente todos los que lleguen ahí son simples hombres. Y no van a poder traer cambios a menos que Dios lo permita.
a menos que Dios levante hombres llenos del Espíritu Santo para que puedan gobernar. Si no, las tinieblas van a estar trabajando a través de hombres que están allí puestos en el gobierno, porque nosotros estamos más pendientes de las cosas naturales que de un reino inconmovible, eterno. Entonces, Dios hoy te está diciendo, todo lo que yo estoy haciendo en tu vida es porque mi reino se está estableciendo en tu corazón. Mi gobierno se está estableciendo en tu familia. Mi voluntad se está estableciendo en tu hogar. Y cuando tú entiendas que eres parte de algo mucho mayor que está sucediendo en el mundo entero, que no es solo Chile, no son fronteras, tú perteneces al reino de Dios. Entonces Dios va a comenzar a usarte de forma que tú nunca habías experimentado. Vas a entender lo que está sucediendo en algunos hogares donde Dios te lleve. Vas a entender lo que está pasando en tu trabajo. Cuando vayas al hospital, cuando vayas a la cárcel, cuando vayas a las plazas, vas a entender lo que está pasando. Las tinieblas están gobernando. Y tú no puedes ir con tus propias fuerzas, porque no es con espada ni con ejército, es con su Espíritu Santo. Así que, iglesia, necesitamos, no para sentirnos bien, necesitamos el poder del Espíritu Santo para que su reino se establezca en la vida de las personas. Dios nos convierta a nosotros en embajadores de su reino. Por eso es que Jesús dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No está hablando solamente de recibir poder. Está hablando de algo mucho mayor. Van a avanzar, van a salir. Por eso necesitan poder. ¿Van a salir? No, esto no se trata de estar acá entre cuatro paredes. Ustedes van a salir. Ustedes van a salir y allá afuera están las tinieblas, allá afuera está la guerra. ¿Y qué es lo que necesitan antes de salir? Poder. Esperen, porque necesitan poder. Pero Dios los va a llevar a ustedes a lugares donde nunca se imaginaron. Porque así como dice Pablo en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Usted sabe lo que es un embajador? Un representante de una nación. Usted ya no representa a Chile. Usted ya no representa una nación natural. Eso es lo que le estaba diciendo a sus discípulos. No, es que Israel, es que ¿cuándo? No les toca saber eso. Pero van a recibir poder para establecer un reino mayor. Ustedes son embajadores de este reino, el reino de Dios. Y si entienden eso, ustedes representan a Dios. Y van a estar hablando cosas del reino. Porque la gente, eso es lo que necesita en este tiempo. Necesitamos cambiar nuestro enfoque. Necesitamos permanecer esperando la promesa de Dios. Póngase en pie, por favor. Me gustaría que oráramos, pero me gustaría que, como Jesús enseñó, le pidiéramos a Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y lo primero que pedimos es, venga tu reino y hágase tu voluntad. Iglesia, pídele al Señor, venga tu reino. Venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi hogar, venga tu reino a mi familia, venga tu reino. Haz tu voluntad, somete mi voluntad, confróntame. Somete mis propios pensamientos, dame revelación. Muéstrame lo que tú quieres hacer, fortaléceme. Soy débil, reconócele.
Sé honesto con el Señor. Soy débil, Señor. Ayúdame, aumenta mi fe. Hazme creer más. Yo creo, pero aumenta mi fe. Allí donde tú estás, Dios conoce tu corazón. Cierra tus ojos y comienza a hablar con el Padre que está en los cielos. Padre amado, gracias por los tiempos que tú nos